Tuvimos una primera lectura en el libro en la carta a los Hebreos. De Hebreos 11, ¿no? Del 8 al 16, si no me equivoco. Vimos que en Hebreos 11, del 8 al 16, decía que Abraham salió al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Sí? Pero ¿qué dice el versículo 10? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham estaba pensando en Jerusalén, ¿vale? No en esta Jerusalén terrenal, ¿vale? Aquí está diciendo que hay una ciudad cuyo fundamento, cuyo arquitecto y constructor, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También nos dice que el versículo 13, que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. ¿Dónde? En la tierra. En la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Sí? Buscan una patria. Porque pues si hubiesen estado pensando en aquellas de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, estaban a tiempo de echarse para atrás. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Últimamente, ya sabéis, nos dejamos llevar por la moda de las noticias, ¿no? Una cosa está de moda ahora, luego otra cosa está de moda, ahora es la guerra de Israel y Palestina, antes era la guerra de Ucrania. Todas son cosas muy dolorosas, son cosas por las cuales tenemos que orar, pero a nosotros nos toca especialmente Israel, ¿no? Desde los últimos 100 años hemos tenido el enfoque de que Israel, y claro, Israel, el pueblo de Dios, la tierra de Palestina, que sería la tierra de Judá, pero bueno, dejó de ser la tierra de Judá en el 165, cuando le pusieron otro nombre, y le pusieron en latín tierra de los filisteos, que es Palestina. Y todo esto, y últimamente me he tropezado con sermones de pastores no quiero juzgar, pero creo que han sido bastante insensibles cuando Dios nos llama incluso de amar a nuestros enemigos. Y aunque me he tropezado también con otros pastores que llaman a la mesura, porque hay pueblo de Dios en Palestina y hay pueblo de Dios en Israel. Sí. De hecho, personalmente tengo familiares que son palestinos, apellido Acle, Hasbun, que es mi primo que está ahora mismo en Belén, que ahora mismo pertenece a Palestina. Y él me dice, aquí la cosa está un poco difícil, está triste. Hace mucho tiempo convivían los unos y los otros y nada pasaba. Pero últimamente las cosas, los vecinos ya no son tan vecinos. Los ánimos andan más caldeados. Y digo esto porque a veces las cosas no son como las vemos, sino como somos, ¿sí? O como nosotros percibimos las cosas. De hecho, en la lectura de hoy vemos que los discípulos a Emaús, las mujeres, los apóstoles, vieron cosas que eran totalmente, parecían ciertamente que era lo que veían, pero el Señor les abrió los ojos. Y cuando le dice que le abrió las Escrituras, es que les abrió los ojos para entender las Escrituras. Entonces nosotros, ayer decía un pastor no un pastor, sino una persona que dice, yo no soy pastor,
Pero lo único que digo es que se está cumpliendo Isaías 17. Damasco será destruida. Muy bien. La mejor manera de analizar las profecías es esperar que pase la profecía. ¿Sí? No es antes. Esto es profecía. No, la profecía se hace, se analiza si es profecía después que acontece la cosa, ¿no? También he oído decir que Israel está siendo rodeada. Bueno, rodeada fue en 1947, en 1967 fue rodeada por todos, por el norte, por el sur, por Egipto, por todos lados. Y ya dijo, ahí el Señor ya viene, ya está aquí. Y no, estamos en el 2023 y han pasado 50 años casi. Y no ha venido el Señor, ¿no? ¿Verdad? Ya por lo tanto, debemos analizar las cosas no a la luz de lo que nosotros vemos, sino a la luz de lo que la Escritura dice que son las cosas. Porque a veces vemos y no vemos, viendo sin ver. Por ejemplo, cuando yo empiezo a buscar mis gafas y resulta que las tengo todo el tiempo en mi cabeza. ¿A que a alguno le ha pasado que está buscando las gafas o el móvil y estoy buscando el móvil y estás hablando por teléfono? Me ha pasado. Vemos sin ver. Aquí también estaban viendo a Jesús sin verlo. estaba el Señor oculto. Entonces, volviendo al texto que nos toca hoy, vemos aquí que la tumba estaba vacía. El capítulo 24 del Evangelio nos refiere acerca de la resurrección del Señor, con más detalles que no hallamos en los otros evangelios. Quiere decir que se complementan. Hay cosas que vemos aquí que no se ven en los otros evangelios, pero ayudan a entender globalmente lo que todos los discípulos vieron. Entonces es bueno leer a veces el mismo texto en Marcos, en Juan, ¿sí? Para ver a qué hora fue que llegaron, si era relevante que era en la madrugada o antes del amanecer. Juan dice cuando todavía era oscuro, ¿sí? Entonces también hay que ver la época del año y a qué hora amanece. Bueno, pero eso no es relevante. Lo que está diciendo es que ellos llegaron a primera hora de la mañana. En estos capítulos podemos ver una serie de, por así decirlo, diálogos que hay entre las mujeres, ¿sí? Entre el versículo 5 y el 7, entre las mujeres y los varones con vestiduras. 5 y el 7. Y tuvieron temor y bajaron rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Preguntan ellos. Y les dice que no está aquí, que ha resucitado, ¿sí? Luego vemos que la conclusión está en el versículo 8. De ese diálogo, la conclusión está en el versículo 8. Ellos le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y el versículo 8 da la conclusión. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, de las palabras del Señor Jesús. Oremos. Señor, estamos aquí delante de tu presencia con el deseo, con el anhelo, con la expectativa, Señor, de aprender tu palabra, de que nuestros corazones ardan al escuchar tu santa y bendita palabra, que es vida, que edifica nuestros corazones, Señor, que nos imparte salud, que calma nuestras ansiedades, Señor. Guíanos a través del estudio de tu palabra, instrúyenos conforme a la multitud de tus clemencias, en comprender y en verte a ti, oh Dios, en todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, verte a ti, oh Señor Jesús, y gozarnos en el proceso. Asístenos, Señor, por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vemos aquí que ellas se acordaron de las palabras del Señor Jesús cuando los varones les dijeron, oye, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No os acordáis de lo que os dijo? Y ellas dijeron, es verdad. Versículo 8, se acordaron de las palabras. Y luego viene y dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron las buenas nuevas a los demás, a todos los demás. Esto se encuentra entre el versículo 9 y el 10.
Ese es el segundo diálogo o conversación entre las mujeres con los 11 apóstoles y todos los demás. Y la conclusión de este se encuentra en el versículo 11, que dice: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no la creían. Fijaos, ellas le dan una buena nueva que deberían ser de gozo y alegría, y ellos, versículo 11, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Versículo 11, ¿no? Lo cual generó una reacción, y la reacción está en el versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. O sea, los lienzos, como vemos en Juan y como vemos en otros versículos del Nuevo Testamento, los lienzos estaban puestos, como cuando estaba puesto el cuerpo, pero sin el cuerpo. Los lienzos estaban solos. Imaginaos la sorpresa de Pedro. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Esto es en cuanto a la resurrección y los dos primeros diálogos que encontramos en este texto de Lucas 24. Luego, si seguís del versículo, aquí vemos que lo primero que vemos es el afecto y el respeto de las mujeres que habían seguido a Jesús. Ellas fueron al sepulcro ¿a qué? ¿A qué fueron al sepulcro? A ungirle. Ellas fueron a ungirle. ¿A quién? Al muerto, ¿no? Y los ángeles dicen: ¿qué hacéis con todas esas especias aquí? Si está vivo, Él vive. ¿Sí? Hay una palabra que se utiliza mucho entre los ortodoxos y es, creo que es, Él ha resucitado. El Señor ha resucitado. ¿Sí? Cristo ha resucitado, y siempre se celebra diciendo esa palabra: el Señor ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado. Pero ellas no, cuando fueron ahí, ellas pensaban que estaba muerto, y por eso es que llevaron las especias. Luego la sorpresa de las mujeres que se llevaron cuando habían visto que la piedra estaba retirada. ¿Sí? Esto, y el sepulcro estaba vacío, versículos 2 y 3. ¿Sí? Estaba vacío el sepulcro. Y entrando, versículo 3, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban perplejas. Y el versículo 4, muchas veces, dice el versículo 4, se pararon dos varones con vestiduras resplandecientes. Y muchas veces, hermanos, los buenos cristianos se quedan perplejos acerca de cosas y circunstancias que más bien deberían prestarnos aliento. Nos quedamos perplejos cuando deberíamos ser alentados. Ha resucitado. ¡Wow! ¡Qué alegría! Ha resucitado. Pero estaban perplejos. Las mujeres estaban perplejas. En vez de estar felices porque había resucitado, estaban perplejas. No se acordaron, ¿no? Y estas cosas deberían prestarnos aliento y consuelo en vez de perplejidad. Luego viene el claro informe de los ángeles que dieron acerca de la resurrección del Señor Jesús, versículo 5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya aquí dan aquí se nos da un testimonio consolador de que nuestro Señor Jesús está vivo y glorioso. Eso lo vimos alguna vez, lo hemos visto en Apocalipsis 1:18 y 5:6. Está en pie. Al mismo tiempo, los ángeles levantan un reproche. ¿Cuál es el reproche? A todos los que buscan a Jesús entre los muertos. Los ángeles dan a las mujeres seguridad de la resurrección del Señor. No está aquí, sino que ha resucitado, versículo 6. Y le refresca la memoria, los ángeles refrescan a la memoria a las mujeres con la predicción que el propio Señor Jesús había hecho repetidas veces. Versículo del 6 al 8, ¿lo veis? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo:
es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Imaginaos, chicos, vais a la tumba con incienso, con cosas, con especias para detonar, y resulta que cuando llegáis ahí está vacío, no hay nadie. Como decimos en lenguaje muy actual, estamos flipando. ¿Cómo así que no está? Si venimos con las especias, ¿ahora qué hacemos con las especias? ¿Nos las echamos nosotros mismos? No. Y ellos dicen, bueno, ¿qué pasa aquí? Y los ángeles le explican a ellas que Jesús les había dicho que esto iba a acontecer. Versículos 7 y 8, ¿no? Del 6 al 8. Por aquí vemos que los ángeles no traen un evangelio nuevo, no traen nada novedoso. Los ángeles están diciendo lo que el mismo Señor Jesús había proclamado. El Señor Jesús dijo que iba a resucitar y resucitó al tercer día, y fue al tercer día que resucitó. Y luego la alegría, versículos 8 y 9, de las mujeres que sintieron las mujeres al oír estas buenas nuevas. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro refirieron todas estas cosas a los 11 y a los demás, ¿no? Versículos 8 y 9. Esto es un oportuno, esto es como por decir que las palabras de nuestro Señor Jesús puede ayudarnos mucho a entender correctamente los designios de la providencia de Dios. Hay palabras del Señor Jesús que a veces no entendemos y que están claras. Y luego, la forma en cómo los apóstoles recibieron la noticia. Versículo 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Ellos pensaron que era producto del sentimentalismo y de la imaginación de las mujeres. Pensaron que era imaginación. Es que también ellos habían olvidado las palabras de Jesús. Los apóstoles habían, así como las mujeres, olvidado las palabras del Señor Jesús. Qué importante, amados hermanos, no olvidarnos de las palabras de nuestro Señor. No olvidarnos de lo que dice la palabra de Dios. No podemos menos que asombrarnos, y perdonad que lo diga, por la estupidez de estos hombres. Habían profesado creer que Cristo era el Hijo de Dios. Lo habían profesado. Le habían oído decir tantas veces que era preciso que muriese y resucitase el tercer día. Le habían visto resucitar a otros y todavía eran tardos para creer. Aun cuando ellas les dijeron, ha resucitado, ellos no creían. Pensaban que estaban locas. Les parecía una locura. Y debieron haberse avergonzado más bien que unas mujeres les hubiese ganado en valentía y amor al Señor. Porque os aseguro que con los guardias en el sepulcro, Pedro no hubiese corrido al sepulcro. Conociendo a Pedro, hubiese ido a hurtadillas a ver, pero como ya se dio cuenta de que no estaban los guardias, al sepulcro, vamos a ver. Ya que no hay guardia, pues me voy para allá. Y cuando llega ahí se asombra y está maravillado y no lo puede creer y va y da las nuevas también a los 11, a los otros apóstoles. Entonces se levantó y corrió al sepulcro, versículo 12. Llegado al sepulcro, Pedro se asomó y vio las vendas de las mortajas puestas allí solas. Como había dicho anteriormente, estaban las prendas tal cual como después de amortajar el cadáver, ¿no? Pero sin el cuerpo. Estaban las prendas puestas ahí sin cuerpo. En Juan 26 nos habla un poco más de detalle este episodio. Parece como si no creyese a sus propios ojos, aún después del anuncio de los ángeles. Así de lento era Pedro para creer en la resurrección del Señor.
Nosotros también a veces estamos así de lentos, pero hay solución para eso. Y se fue a casa asombrado de lo que había sucedido, dice el versículo 12, ¿no? Versículo 12, se fue a casa asombrado de lo que había sucedido. Lo que a cualquier lector asombra es este asombro de Pedro. Pedro está asombrado de que esto haya sucedido. Y lo que a mí me asombra, seguramente me hubiese pasado exactamente lo mismo a mí, pero lo que a mí me asombra es que Pedro estuviera asombrado. Pedro escuchó al Señor Jesús hablar tantas veces de que Él resucitaría al tercer día. Bien, ahora pasamos de esta parte y llegamos a una conclusión. Aún el testimonio de personas que nos dicen acerca del Maestro, del Señor Jesús, no debe ser la base por la cual nosotros tenemos que creer. Me explico. Los ángeles les dijeron a ellas: ha resucitado porque estaba escrito. El Señor mismo dijo que Él iba a resucitar al tercer día. Acordaos cuando os dijo, cuando estaba todavía en Galilea. Le está diciendo: la palabra del Señor es verídica. No te fíes de tu experiencia. Ellas no se fiaron de su experiencia. Ellas recordaron, versículo 6 creo que era, las palabras. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Veis? No es la experiencia de ella, sino las palabras del Señor la que abrió los ojos de ellas. Su experiencia fue de impacto y asombro, pero los ángeles les dijeron: la palabra es lo importante. Acordaos de sus palabras. Y luego aquí en el camino de Emaús vemos que hay otro diálogo. Aquí del 24 del 1 al 12 el Señor no está. No aparece por ningún lado. Dicen que ha resucitado, pero nadie lo ve. Y luego en el versículo 12 en adelante, el camino de Emaús, el Señor, hay un diálogo entre dos discípulos. Puede ser un hombre y una mujer, puede ser dos hombres, o puede ser un matrimonio. Solo sabemos el nombre de uno de ellos, Cleofas. Y vemos que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Caminando como camino yo a 2 horas y media. Caminando como camina mi esposa a 1 hora y media más o menos. 2 horas, 60 estadios. Son 60 estadios, es mucho camino. 2 horas de camino aproximadamente, a buen ritmo. Y estos hombres se van camino de Emaús e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas habían acontecido? Pues nada, que Jesús fue crucificado, que fue enterrado, y estaban todos desconsolados y hablando entre sí y discutiendo entre sí, dice el texto. Y todos hermanos, todos hemos pasado por momentos cuando vemos sin ver. Vemos, pero no estamos viendo. Vemos sin ver. Nos pasa de muchas maneras. Cuando nos piden encontrar algo y no lo vemos hasta que viene alguien y nos muestra cómo ese objeto estaba todo el tiempo delante de nuestros ojos. No me digas que soy el único. No me digáis que soy el único, porque a todos nos ha pasado que estamos buscando algo que nos dicen: búscame esto, y lo estás buscando y lo tienes en tu propia nariz y no te estás dando cuenta. Nos ha pasado a todos, ¿sí? Pero ¿sabes qué es lo más preocupante? Es que eso también nos pasa en el aspecto espiritual. En la lectura de la palabra de Dios también nos pasa que vemos cosas y no las vemos. Nos parece asombroso, no lo vemos. Voy a dar un ejemplo bíblico, no uno personal para no avergonzarme.
Y así como Jesús dijo a los apóstoles, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, en Mateo 16:5. ¿Qué pensaron los apóstoles? Se nos olvidó traer pan. Se nos olvidó traer el pan. Jesús hablando de la levadura de los fariseos y los apóstoles pensaron, se nos olvidó traer el pan. ¿No? Ellos empezaron a discutir entre ellos mismos porque eso era por causa del pan que se les había olvidado. Y el Señor los amonesta, que no es por el pan, que no veis. La levadura de los fariseos es la hipocresía, las palabras que no estaban de acuerdo conforme a lo que las Escrituras decían. Aquella cosa que era una cierta verdad pero con otra mentira, lo que leuda toda la masa. A eso se estaba refiriendo Jesús, no se estaba refiriendo al pan. Pero los apóstoles pensaron, pan. Levadura, igual pan. Sencillo. No era eso lo que se refería al Señor Jesús. Muchas veces creemos que vemos, pero en realidad no lo estamos haciendo. Y lo peor de todo, de nuestra ceguera, es cuando a quien no vemos es al Señor Jesús. En la lectura, la primera lectura, cuando la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios habla, el tema central es Cristo. El tema central es Cristo. De hecho, en Hebreos dice que la simiente era de Abraham. ¿Quién es? Cristo. Abraham, Isaac y Jacob. La simiente de Abraham es Cristo. La Jerusalén a la cual Abraham aspiraba a llegar, y Isaac y Jacob, era la Jerusalén celestial. ¿A que no lo vimos? A que a veces pensamos que es así, pero aspiramos a que sea la Jerusalén territorial. Que no es el pan, nos está diciendo el Señor Jesús. No estoy hablando de pan. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no está hablando de pan, está hablando de mí, dice el Señor. Desde el Génesis al Apocalipsis tenemos que ver las cosas, que todo gira en torno a la figura del Mesías. No gira en torno a Abraham. Abraham es un actor secundario. No gira en torno a Isaac. No gira en torno a Rahab, la ramera. No gira en torno a Israel, el pueblo. Gira en torno a la simiente, la cual es Cristo. Y esto pues es de entenderse, ¿no? Que muchas veces vemos, pero no vemos. Entonces, vemos aquí que estos discípulos regresan de Jerusalén a Emaús en un viaje, un par de horas, y hablan acerca de estas cosas que le han acontecido en los últimos días. Y la primera sesión, que es del versículo 13 al 15, dice así: He aquí el mismo día, dos de ellos que iban a una aldea llamada Emaús, estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó. Versículo 13 al 15. Y caminaba con ellos, y los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. ¿Quién veló los ojos? He de suponer que al final del texto nos dice que le fueron abiertos los ojos cuando Jesús partió el pan. Entonces suponemos que el mismo Jesús veló los ojos, ¿no? El versículo 13 nos muestra que la resurrección, esta historia aparece aquí justo después del día de la resurrección. Como había dicho antes, eran dos personas que estaban junto con los apóstoles, dos personas junto a los apóstoles. Cuando decían que ellos llevaron las buenas nuevas a los 11 y a los demás, seguramente estas dos personas estaban entre los demás, no estaban entre los apóstoles, entre los demás. Entonces podemos llegar a la conclusión de que estas dos personas
estaban en el círculo de confianza de los que no creían en la resurrección del Señor, porque ninguno, ni los apóstoles ni las mujeres, se percataron de que era el tercer día y que al tercer día iba a resucitar. Entonces vemos aquí que ellos también pertenecían al mismo grupo que no creyeron en la resurrección del Señor. No nos dice por qué se estaban dirigiendo a Emaús. Quizás vivían allí fuera del lugar y decían, bueno, ya en Jerusalén no hay nada que hacer, vámonos para la casa, y se fueron para Emaús. Seguramente vivían ahí, ¿sí? Y que, bueno, ya no había mucho que hacer en Jerusalén en esos días. Jesús se les acercó y ellos no le reconocieron, versículo del 13 al 15. Vemos también que en el versículo 18 dice, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén? Versículo 18, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe estas cosas? Tú estabas en Jerusalén y vienes con nosotros desde Jerusalén. Estoy parafraseando, ¿no? Estabas en Jerusalén y eres el único que no sabe estas cosas. Versículo 18, vamos a leerlo. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces el Señor Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y la guinda del pastel. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Interesante, ¿no? Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. En el versículo 17 Él dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Van discutiendo entre sí lo que ha acontecido todos esos días en Jerusalén y vienen discutiendo, platicando y están tristes. Vemos eso ahí, ¿no? Entonces da el nombre de uno de ellos, o sea, Cleofas. Y el Señor se les acerca de manera interesante y le pide que le dejen saber lo que ha pasado, ¿no? Jesús les hace creer que no sabe qué ha pasado cuando todas las redes sociales estaban hablando del asunto. Eres el único que no sabe las redes sociales. Todo el mundo se entera por las redes sociales. Eres el único que no sabe lo que ha pasado por Instagram. Eres el único que no se entera políticamente hablando lo que ha pasado en Twitter. Todo el mundo lo sabe. Eres tú el único forastero que no lo sabe. Hermanos, aquí hay una paradoja, podríamos decirlo. ¿Eres tú el único que no lo sabe? Si había alguien en ese diálogo entre Cleofas y el otro discípulo y Jesús, entre ellos, si había algo ahí, era que el único que no sabía, que el único que no sabían eran ellos. Jesús lo sabía. Jesús sabía todo mejor que nadie, porque le había pasado a él. Cleofas no lo sabía. Y Cleofas le dice, ¿eres el único que no lo sabe? Esto es hermoso. El Evangelio de Lucas le está diciendo, qué ignorantes sois. ¿Decíais que eres el único forastero que no lo sabe? Pues es que Lucas está resaltando que el que lo sabe es el que está hablando con ellos, porque él fue el que padeció todas esas cosas. Solo él podía explicar lo que había sucedido durante su juicio por parte de los judíos y de los romanos. Solo Jesús podía dar testimonio, porque fue objeto de burlas y fue objeto de tortura y morir en desgracia. Solo Jesús había sentido la corona de espinas en su frente y el clavo de acero a través de sus manos y de sus pies. Ellos no. Jesús, sobre él podía describir el interior de la tumba, oscura,
y también pudo describir el primer rayo de luz después de su resurrección. Solo Jesús sabía lo que pasaba en Jerusalén. En lugar de ser la única persona que no sabía lo que estaba sucediendo, Jesús era la única persona que lo sabía. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Era la persona que se lo sabía, ¿sí? Pero en vez de actuar como dice un pastor dominicano, como un sabelotodo, en vez de actuar como un sabelotodo, él se tomó su tiempo para ayudar a estos discípulos a ver su salvación. De manera que el Señor ministra a estos dos discípulos. Hermanos, cuando estés pasando por angustias, por dificultades, por temores, por problemas, por necesidades, acuérdate que el Señor sí que sabe por lo que estás pasando. Acuérdate que el Señor está al tanto de todo lo que pasa en tu vida. Es más, el Señor sabe por qué te está pasando. Nosotros muchas veces no vemos las cosas como la ve el Señor, y ya va siendo hora que empecemos a verlas de esa manera. Entonces, el versículo 19, el Señor Jesús le respondió. ¿Qué cosas ellos dijeron de Jesús? Y explica todo lo que hemos leído aquí. Hablaron de Jesús como si Jesús fuera cualquier líder religioso. Dice aquí así: ellos dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, eso es verdad, poderoso en obra, eso es verdad, y en palabra delante de Dios, eso es verdad, y de todo el pueblo, eso es verdad, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, también eso es cierto, y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, eso también es cierto, y le crucificaron, también eso es verdad. Todos los grandes líderes, Mahoma, Buda, Siddhartha Prabhupada, todos los líderes religiosos del mundo, en cierto sentido, son profetas. Todo lo que dijeron del Señor Jesús es correcto. Este evangelio nos muestra con detalles el poder de Cristo, tanto en sus obras como en sus palabras, y nos muestra cuánto aborrecieron al Señor hasta el punto de justificar su muerte. Pero aquí hay un error. Aquí hay un error en el evangelio de Cleofas. ¿Cuál es el error en el evangelio de Cleofas? Veamos. Ellos hablaron de Jesús, lo narraron en pasado, y se excluyó algo muy fundamental: la resurrección. Ellos hablaron de Jesús en pasado, ¿no? Fue varón, fue profeta, fue poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron, ¿vale? Hablaron en pasado y se le olvidó la resurrección. ¿Y qué pasa si nosotros recibimos la historia hasta ahí, sin la resurrección? Somos los más dignos de conmiseración. Somos dignos de conmiseración. No hay esperanza para nosotros. La descripción del texto muestra un estado de ánimo, de tristeza, en el que ellos se encontraban. Estaban tristes. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. El versículo 17 dice que Él tiene un semblante triste. Y en el 21, que vieron frustrada una gran expectativa que ellos tenían con respecto al Mesías. ¿Cuál era la gran expectativa que ellos tenían con el Mesías? Esperábamos que era el que iba a redimir a Israel. ¿Jesús redimió a Israel? Tanto que lo redimió. ¿Sabe quién está aquí ahora mismo? El pueblo de Dios. Si Jesús no hubiese resucitado, esta iglesia no estaría de pie. Amén.
Llevamos 2000 años del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos esperando la resurrección gloriosa de los santos, cuando Él venga en poder y gloria a tomar lo que le corresponde. Somos el pueblo de Dios. Y ellos vieron a un Mesías que vendría a rescatar al Israel étnico de la opresión de los romanos. Y Jesús le dice, oye, que cuando hablo de la levadura no estoy hablando del pan. No es pan. No es el pan. Hay algo mucho más allá de lo que yo estoy diciendo, dice el Señor. Todo lo que vemos aquí es el concepto que tenían. Incluso Juan el Bautista decía, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Ellos creían que el Mesías vendría armado y poderoso y acabaría con todos sus enemigos e Israel recuperaría todas sus tierras. Qué equivocados estaban. Jesús les dice, fíjate lo que dice Jesús a Juan. Oye, dile a Juan que los ciegos ven, los muertos son resucitados, los cojos andan y el evangelio del reino es predicado. Aquí el Señor hace un discipulado. El concepto de redención que ellos tenían en mente no era el mismo que el Señor tenía. No era el mismo concepto que tenían. Una cosa es el concepto que tenía Jesús y otra el concepto que tenían ellos. Y a pesar de todas las enseñanzas que Jesús les había dado, la esperanza que ellos tenían eran políticas y no espirituales. Y vieron a Jesús como un profeta poderoso en obras, palabras, pero lo que vieron con el arresto, con el juicio, con la muerte de Jesús, les estaba haciendo cambiar de opinión. Ya cambiaban de opinión. Estamos tristes porque pensamos que Él iba a ser el Mesías, el que iba a venir, poderoso. Y no. Para ellos esos eventos no eran compatibles con la misión que ellos pensaban que tenía Jesús en sus mentes. Y ellos no iban a volver a ver a Jesús. Y de hecho, miren las últimas palabras, versículo 21. Y ahora, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Tercer día, esa frase debió haberles hecho recordar lo que Jesús mismo les había hablado. El tercer día debió darles otro mensaje en sus corazones. Como en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero también aparecen otros pasajes, Mateo 27:63. ¿Sí? Jesús nos explica todo, ¿no? Diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo, fijaos esto, Mateo 27:63, diciendo, están hablando los que crucificaron y enterraron a Jesús. Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Mateo 27:63. Manda, versículo 64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Imaginaos que los mismos impíos que habían crucificado al Señor tenían pendiente el tercer día, de manera que enviaron guardas a la tumba para que no lo robaran los discípulos y el engaño fuera mayor, según ellos. Aún los que crucificaron a Jesús tuvieron en cuenta el tercer día, pero sus discípulos no creyeron. ¿Entendéis por dónde voy? ¿Entendéis por dónde voy? Sí. Muchas veces vemos sin ver, y esto es lo que le estaba pasando a estos hombres de Dios. Pero en lugar de esa expresión, el tercer día, moverles a creer que el Señor estaba vivo, lo que pensaban es que ahora el asunto está peor, ya que es el tercer día muerto y ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza, no hay esperanza, ya murió y ya está. Ahora a ver quién viene a salvarnos. Ya no hay esperanza.
La resurrección estaba muy lejos de su mente. Y hoy en día hablamos de la resurrección con confianza, porque la tumba está vacía. Pero para esos discípulos, la tumba vacía no fueron buenas nuevas, sino que eran malas noticias. Hermanos, versículo 25 en adelante dice: y Jesús arremete contra ellos. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, o sea, el Pentateuco, los primeros 5 libros, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Ya veis? Hay un escritor, Graham Words, no me acuerdo el nombre completo, que escribió un libro que dice cómo predicar a Cristo usando todas las escrituras. Y es que Jesucristo mismo dice que desde los profetas, desde Moisés mismo, Génesis 3:15, hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla de Él. Él es el centro de la escritura. Y hay de nosotros como veamos cosas diferentes a estas. Hay de nosotros si segmentamos la palabra de Dios para alimentar nuestras mentes. Nosotros tenemos que ver a Cristo en todas las escrituras, y si no lo vemos es porque estamos haciendo un mal trabajo de este lado, o a lo mejor es que no están leyendo las escrituras. El Señor lo que hizo es reprenderles por no creer las escrituras, hablarles de la absoluta necesidad de su pasión y de su muerte, darles, en otras palabras, como dice un pastor, una clase de teología bíblica, mostrándoles que Cristo está en todas las escrituras. El Señor les mostró cuál era la raíz del problema. ¿Cuál era la raíz del problema? ¿Cuál era? ¿Dónde estaba ese problema? El problema estaba en su corazón. Se trataba de un problema del corazón, y le llamó insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Y qué fue lo que no creyeron? Jesús les estaba amonestando por no haber creído lo que las mujeres vieron. No, eso no es lo que Cristo dice. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Era el no creer la palabra de Dios, por lo cual Jesús le llama insensatos y tardos de corazón. No era el testimonio de ellas, no era el testimonio de Pedro que vio la tumba vacía y se maravilló, ¿vale? No era tampoco eso. Era no creer la palabra de Dios. Amén. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Era no creer la palabra de Dios. Por hoy vamos a sacar una conclusión. Por hoy. Andrés Berg le dijo a Patricio una vez que cuando tengas 10 hojas, saca la tijera. Porque 10 hojas se convierten en... 5 hojas se convierten en 10 y 10 en 20. Así que vamos a tener una segunda parte de esto. Que sepáis, hermanos, que hubo diálogo entre los ángeles y las mujeres. Hubo diálogo entre las mujeres y los 11 y los demás. Hubo diálogo entre 2 de esos demás y el Señor Jesús. Hubo diálogo después, en el versículo más adelante, entre el Señor Jesús, los 11, los 2 y las mujeres. Qué bueno es, amados hermanos, platicar entre nosotros las cosas de Dios. Así no nos olvidamos. Así si yo estoy equivocado, otro me corrige. Tenemos que ser humildes para aceptar la corrección. ¿Sabes qué es importante? Que nos reunimos a veces en los grupos de casas,
que aparte del estudio, hablamos entre nosotros. ¿A que sí? Y tocamos temas que a veces decimos no podemos tocar en la iglesia, pero bueno, y sí, también se pueden tocar. Qué importante es que nos reunamos más a menudo a hablar las cosas del Señor. ¿No lo creéis? Sí. ¿Sabéis una cosa? Pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no va a pasar. ¿Sabéis una cosa también? Que si nosotros somos de Dios en la eternidad, alabaremos a Dios. Si no somos de Dios, hay ser el lloro y el crujir de dientes. El lloro es por lamentar que no pudieron creer en el Señor, porque bueno, no quisieron creer. Y el crujir de dientes es la rabia porque están ahí por sus propios pasos. Y es la rabia de que no, y maldecir al Señor, como dice el Apocalipsis. ¿En qué lado estamos nosotros? ¿A qué dedicamos nosotros nuestro tiempo? Yo sé que las familias son muy importantes. Y yo lo sé, o sea, yo mismo dedico tiempo a mi familia, a mis amigos. Lo siento, casi no. Siempre, bueno, trato de comunicarme con ellos y tal. Pero hay algo que realmente nos vamos a llevar hacia la vida eterna. Y es la comunión de los santos. Porque lo disfrutamos aquí y luego allá. Si nosotros no tenemos comunión los unos con los otros, si nosotros no participamos del reino de Dios, somos embajadores. Somos embajadores de un reino, ¿no? Estamos predicando el evangelio del reino. Somos embajadores, y Pablo era embajador en cadenas. Pero nosotros no estamos encadenados. Nosotros estamos libres, venimos aquí a recibir consuelo e instrucción para luego instruir y consolar a los que están fuera. Para cuando aquellos que no conocen el reino de Dios le conozcan, vengan a recibir consuelo e instrucción aquí. Esto es lo que el Señor mandó. Cuánta alegría me da a mí los jueves cuando vienen los hermanos a orar. Yo llego aquí media hora antes. No, o sea, no estoy fardando, no lo vayan a entender mal así, pero yo necesito orar. Y como dice por ahí, lo que no puedes por capacidad, hazlo por terquedad. El Señor tarde o temprano dará su recompensa y así venga reventado lo que sea, pero voy a venir y ya está, Señor, para la gloria de tu nombre. Pero así como lo hago yo, sé que Julian, Patricio, muchos de los hermanos, hay muchos hermanos que no pueden venir porque están trabajando, acaban de llegar justo y no pueden. Eso es entender. Pero si tienes la posibilidad de venir, ven. No hay nada más importante para ti que la edificación del cuerpo. Amén. Porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no estará completo hasta que Cristo y su iglesia estén juntos. Amén. Eso es una maravilla. Cristo no se siente completo hasta que esté su iglesia con Él. Y eso debería animarnos a nosotros. Aunque a veces veamos, pero no veamos las maravillas de su misericordia para con esta iglesia. Oremos.